Doctores y doctoras, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. El señor director de la Escuela Politécnica Superior se dignará conducir y acompañar a la presencia de los aquí reunidos a los candidatos al grado de doctor honoris causa, el señor Pedro Castro Borges y el señor Francisco Michavila Pitarch. La señora secretaria general dará lectura al acta de nombramiento como doctores honoris causa por la Universidad de Alicante a favor de don Pedro Castro Borges y a favor de don Francisco Michavila Pitarch. El Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante, en la sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2023, acordó por unanimidad proponer como doctores honoris causa a don Pedro Castro Borges y a don Francisco Michavila Pitarch, en reconocimiento a los relevantes méritos que concurren en sus trayectorias académicas, investigadoras y profesionales, de lo que doy fe como secretaria general con el visto bueno de la señora rectora magnífica en Alicante a 11 de julio de 2024. Hágase por el doctor Pedro Garcés Terradillos, en representación de los padrinos, la laudatio del candidato al grado de doctor honoris causa, don Pedro Castro Borges. Excelentísima señora Amparo Navarro Faure, rectora magnífica de la Universidad de Alicante. Señor Pedro Castro Borges, ingeniero, investigador y doctor. Y señor Francisco Michavila Pitarch, ingeniero, profesor y doctor, a quienes hoy homenajeamos. Claustro de profesores,
estudiantes y miembros de la comunidad universitaria presentes, señoras y señores. Representa para el profesor Salvador Iborra Chorro y para mí un gran honor haber recibido por parte de la Escuela Politécnica Superior y del Departamento de Ingeniería Civil el encargo de ser los padrinos del señor Pedro Castro Borges para su candidatura a nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. En mi caso, además, asumo con placer la grata tarea de pronunciar la laudatio del señor Pedro Castro para dar cumplimiento a la tradición universitaria en esta ceremonia de reconocimiento público a los méritos y a la trayectoria integral de una persona de su categoría profesional y humana. Para recibir el nombramiento de doctor honoris causa, los estatutos de la Universidad de Alicante exigen al menos una de las siguientes condiciones: que la persona elegida posea méritos relevantes o que haya prestado destacados servicios a esta universidad. Estos requisitos se cumplen sobradamente en la persona del señor Pedro Castro Borges y a continuación argumentaré estas afirmaciones. La ONU define la cultura estableciendo que es un componente esencial del desarrollo humano. Es una fuente de identidad, innovación y creatividad y ofrece soluciones sostenibles a los desafíos locales y mundiales. Es, además, facilitadora y motor de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible. La cultura define y otorga identidad, junto con otros valores, a la sociedad. Es ese vínculo invisible que nos une entre personas y que, entre otras, expone formas de conocimiento, de pensar y de vivir. Es algo común a todos los seres humanos, ya que todos y cada uno de nosotros, al vivir en sociedad, aprendemos lo que nos transmiten las generaciones anteriores y con ese conocimiento podemos, eventualmente, contribuir a que la cultura siga creciendo y perviviendo. Sin duda, debe formar parte de la solución de los problemas actuales de la sociedad. Y como escribió la vicerrectora de Cultura de esta universidad, Catalina Iescu, la cultura es un arma de construcción masiva. Sin embargo, la importancia de la cultura va más allá de la mera apreciación estética. Su divulgación y difusión son fundamentales para el desarrollo social, el entendimiento intercultural y la preservación del patrimonio histórico. Debemos, por tanto, ser conscientes y actuar en consecuencia de que la divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga, porque contribuye a la democratización del conocimiento, realimentar las desigualdades preexistentes o comunicar resultados a la comunidad formada por los especialistas en la materia. Es una noble tarea la de dar a conocer a las comunidades los hallazgos que, con rigurosidad científica, se han conseguido fruto de las investigaciones. En resumen, la relación entre la cultura y su divulgación es intrínseca y vital para el desarrollo humano y social. Y es ahí donde la figura de Pedro Castro brilla con luz propia. En su labor de promover la difusión del conocimiento en el ámbito del control de calidad y patología de la industria de la construcción, buscando siempre el beneficio social y el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y económicos para la construcción de estructuras sostenibles y amigables con el medio ambiente. Y también, muy importante, en su labor centrada en promover la integración profesional de los ingenieros y arquitectos y afines a su objeto social, impulsando un amplio intercambio técnico, científico y humano en la búsqueda de un mayor perfeccionamiento profesional que beneficie el desarrollo de las comunidades a los que sus integrantes pertenezcan. El doctor Pedro Castro Borges trabaja en la Unidad Mérida de Cinvestat del Instituto Politécnico Nacional de México desde 1986, periodo en el cual ha desempeñado actividades desde auxiliar de investigador hasta investigador titular 3D, nombramiento que tiene en la actualidad. Está adscrito al Departamento de Física Aplicada y su línea de investigación está relacionado con los aspectos básicos y aplicados de la durabilidad y deterioro de estructuras de hormigón armado por efecto del medio ambiente. Las razones principales por las que es postulado doctor honoris causa de la Universidad de Alicante se basan en su relevancia, su obra, sus méritos y su trayectoria que se han traducido en sus contribuciones para acrecentar el conocimiento científico y tecnológico en el área de durabilidad y deterioro de la infraestructura y utilizarlo en favor de la sociedad a través del aseguramiento de la calidad del hormigón armado en la industria, el trabajo sin fines de lucro a nivel gremial y su calidad como educador a nivel de formación, de recursos humanos y cursos impartidos, entre otros.
A continuación, a modo de resumen, destacaré sus principales contribuciones. El doctor Pedro Castro, ante la carencia de normativa en el área de corrosión y durabilidad en Latinoamérica, ha desarrollado una actividad muy notoria en la creación de normativa nacional e internacional. Es autor o coautor de más de 500 trabajos escritos, entre los que se cuentan reportes técnicos, resúmenes y memorias de congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros, artículos de revisión y difusión, revistas internacionales de alto impacto, etc. El doctor Pedro Castro ha impartido cursos, ponencias de congresos, seminarios y conferencias sobre tópicos de corrosión en hormigón armado en casi todos los países de Sudamérica, además de países de Europa, Asia y África. Sin duda, el trabajo voluntario y gremial del doctor Castro ha sido decisivo en la búsqueda de la apropiación colectiva del conocimiento. Desde 2011 ocupa el cargo de director general de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación, ALCOMPAT Internacional, en la que ha logrado desarrollar de forma organizada la membresía, boletines técnicos, boletines de noticias, libros, memorias de congresos y otros productos que están disponibles de forma gratuita a través del portal alcompat.org. El logro más importante del doctor Castro en cuanto a trabajo voluntario y ad honorem es la revista Alcompat, de donde es editor en jefe, fundador, y que tras más de 12 años al aire e inasequible al desaliento, logró su incorporación al índice de revistas de excelencia del CONACYT como revista competente a nivel internacional y ha logrado su indexación en importantes índices como Redalyc, LatinDesk, Google Scholar, Scopus, estando en evaluación en JCR. Destaca también la labor del doctor Pedro Castro en el ámbito de la difusión y la promoción de la ciencia. Algunos ejemplos destacados de esta labor son los siguientes. Presidente del primer Congreso de Corrosión de la Sección México de la Asociación Internacional de Ingenieros de Corrosión en 2001. Presidente del COMPAT 2003, Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción, en Telchac, México. Presidente del CONSET 2010, Sexto Congreso Internacional del Hormigón bajo condiciones severas en Mérida, México. Presidente de la Conferencia Gordon de Investigación sobre Sostenibilidad en la Industria en Hong Kong en 2018. Presidente de la 75ª Reunión Anual de la Unión Internacional de Laboratorios y Expertos en Construcción, RILE, en 2021. Y miembro fundador del Comité 130H del Instituto Americano del Hormigón. Por otra parte, y por su incansable y valiosa labor, el doctor Pedro Castro ha recibido diversos premios que reconocen su actividad y científica y tecnológica, así como su trayectoria nacional e internacional. Empezando por el premio Herbert Julit de la actual Asociación Internacional de Ingenieros de Corrosión, que le fue entregado en Estados Unidos en 2006. Fue el primer y único latino hasta el momento en recibirlo. En 2005 obtuvo el Premio Relevancia en Investigación de la Universidad de Pernambuco, Brasil. Posteriormente, y por motivos similares, recibió en 2007 el Premio Ciudad Capital Alberto Castillo Martínez, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de México a investigadores latinoamericanos por su generosidad para compartir el conocimiento. Fue el primer recipiendario. En 2009 obtuvo el Premio Estatal Académico de Ingeniería Civil en México. En 2013 se le concedió la Giraldilla de La Habana, Cuba. Este premio es considerado el más alto reconocimiento que concede el Gobierno de La Habana desde 1998 a entidades y personas que resaltan por actuar en favor de la calidad y laboran bajo el prisma de la mejora continua. En 2014 se le concedió el Premio a la Trayectoria Nacional de la Asociación Internacional de Ingenieros de Corrosión. En 2015, en Lisboa, el Premio Alcompat a la Trayectoria Internacional destacada en Patología de la Construcción. En 2016 recibió el Premio a la Trayectoria Nacional e Internacional de la Universidad Autónoma de Yucatán. También en 2016, el Premio a la Investigación de la Región Latinoamericana de la Asociación Internacional de Ingenieros de Corrosión. En 2019 se le concedió ser miembro honorario del Instituto Brasileiro del Concreto Ibercon. En 2020, en Houston, Estados Unidos, el Premio Fellow de la Asociación Internacional de Ingenieros de Corrosión. En 2021, el Premio Fellow de Alcompat Internacional. También en 2021 fue nombrado presidente honorario de la Unión Internacional de Laboratorios Expertos de la Construcción, RILE. En 2023 fue nombrado miembro honorario de Alcompat Internacional. Sin duda,
Y, por último, otro de los premios más importantes del doctor Castro es el premio Ladis Troconis, en el campo de la tecnología aplicada, de la Asociación para la Protección y Rendimiento de los Materiales, que le fue otorgado en 2023 en Denver, Estados Unidos. El premio reconoce los logros en la aplicación de principios ingenieriles y científicos en la protección y preservación de estructuras de campo y activos. Por otra parte, la cooperación del doctor Pedro Castro con la Universidad de Alicante comenzó en 2005 y de la cual se resumen los siguientes puntos. Participación como miembro del Tribunal de Tesis Doctorales dirigidas por diferentes profesores de la Universidad de Alicante y con la codirección de tesis de estudiantes iberoamericanos. Invitación del doctor Castro a la Universidad de Alicante a participar en la red sobre prevención de daños en estructuras de concreto, Prevenil CIAN, y en la red sobre prevención del efecto climático en estructuras de hormigón armado, actualmente en desarrollo. Cada proyecto con duración cercana a 4 años y con profesores de la Universidad de Alicante como representantes por España en ambas redes, y en ambas fue el coordinador responsable de las mismas. Redacción conjunta de varias recomendaciones técnicas de la Asociación Latinoamericana de Control, Patología y Rehabilitación del Hormigón Armado. La sede de la Asociación Alcompat España, legalmente constituida, está en la Universidad de Alicante. Participación como coautor en la redacción de capítulos del libro Procesos de degradación físico-químicos en estructuras de hormigón armado, publicado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante. Impartición de varios seminarios y visitas académicas a la Universidad de Alicante, doctor Castro, de 2009. Y, por último, impartición conjunta con profesores de la Universidad de Alicante y en múltiples ocasiones en cursos para técnicos, especialistas y tecnólogos del Compact Internacional en diversos temas relacionados con la patología de la construcción. Permítanme añadir, por último, una característica del doctorando que lo señala y lo sitúa como una persona singular y excepcional, y es su capacidad de organizar y motivar a otras personas con el ánimo de lograr objetivos consensuados a la par que su humanidad, su integridad y su empatía. Genera en la persona que lo conocemos y que hemos trabajado con él en todo el ámbito iberoamericano nuestro sincero reconocimiento y aprecio. Y como prueba de mis palabras, hoy aquí están profesores de diferentes universidades españolas y del CSIC, profesores compañeros de la Universidad de Alicante, y también han venido a honrarle y acompañarle en este singular acto profesores procedentes de diferentes universidades iberoamericanas, además de amigos y familiares. Y a todos ellos les quiero expresar nuestra sincera gratitud por estar hoy aquí. La breve reseña que antecede justifica, en mi opinión, de forma sobrada la propuesta a favor de don Pedro Castro como doctor honoris causa por esta universidad. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al señor Pedro Castro el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. ¿Estáis de acuerdo en que el señor Pedro Castro Borges sea investido como doctor honoris causa? Lo estamos y así lo otorgamos. Acercaos. Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor Pedro Castro Borges. Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctor honoris causa y, como símbolo de tan alto honor, os impongo la medalla como atributo por vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de la ciencia.
En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Y ahora, si me lo permitís, os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad. Por la señora secretaria general de la Universidad se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor. ¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante? Así lo prometo y quiero. Y, en primer lugar, siempre y donde quiera que estuvierais, guardaréis los derechos, los privilegios y el honor de la Universidad de Alicante y la ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos universitarios cuantas veces para ello fuereis requerido. Así lo prometo y quiero. Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltarais al compromiso. Sentaos. Tiene la palabra el doctor Pedro Castro Borges. Excelentísima señora Amparo Navarro Faure, rectora magnífica de la Universidad de Alicante. Doctores Pedro Garcés Terradillos y Salvador Iborra Chorro, claustro de profesores, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, profesor Francisco Michavilla, doctorando, con quien comparto este honor hoy, todos presentes, señoras y señores. Representa para mí un gran honor haber recibido por parte, primero, de la Escuela Politécnica Superior y del Departamento de Ingeniería Civil, la candidatura a este nombramiento y, por supuesto, por parte de la Universidad de Alicante, el nombramiento de este doctor honoris causa, mismo que acepto con humildad, respeto, responsabilidad y compromiso. Debo empezar confesando que este ha sido el discurso más difícil que me ha tocado redactar por diversas razones. Una de ellas, porque al llegar a esta etapa de la vida, uno debe encontrar las palabras precisas para agradecer todo lo que ha recibido en vida. En ese andar, los sentimientos se hacen muy presentes. Lo mismo que la larga lista de agradecimientos. Quiero empezar por lo que normalmente, al menos en mi país y en los documentos que muchos escribimos, suele ir al final. Precisamente los agradecimientos, y este es un discurso de ellos. Primeramente a un par de colegas y grandes amigos que vieron en mí cosas que yo no había visto en la forma en que ellos lo hicieron. Las expresaron y heme aquí. Mis padrinos Pedro Garcés y Salvador Iborra no son solo grandes investigadores, sino grandes personas,
Les estoy eternamente agradecido. Tengo una gran esposa e hijos que sin ellos y su apoyo no podría haber hecho las pocas, pero satisfactorias cosas que he hecho a lo largo de mi vida profesional. Mi agradecimiento a ellos es de toda la vida. Trabajo en una gran institución, Cinvestav, donde he trabajado ya casi 38 años y donde he aprendido en forma intangible una parte de lo que sé. Les estoy agradecido a mis colegas. Cooperamos más de lo que yo hubiese pensado en un principio. Nos buscamos, colaboramos los unos con los otros en forma natural. Agradezco a mi institución. Estoy aquí, lo ha dicho mi padrino, por supuesto, porque un grupo de distinguidos colegas de distinguidas universidades iberoamericanas y de la Asociación Internacional de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, apoyó mi candidatura a iniciativa de mis padrinos. Estos investigadores han hecho una excelente labor desde hace ya pronto casi 35 años en Alcompat. Parte de los méritos científicos y gremiales que mi padrino ha mencionado y que ellos han considerado relevantes en mi persona, yo los he considerado como una parte importante de mi felicidad y satisfacción personal en todo este tiempo. Hasta hace poco leí las cartas de apoyo de varios de ellos para este doctorado honoris causa. Eso ocasionó en mí sentimientos que rayaron en las lágrimas, pues evocaron vivencias de años atrás, y no pocos, vivencias que marcaron varios parteaguas en nuestras vidas profesionales, que nos catapultaron de ser una asociación de amigos a una de amigos y verdaderos profesionales científicos. Quizás muchos no nos dimos cuenta en este transitar, pero ha dejado huella. Algunos de ellos son también doctores honoris causa de diversas universidades del mundo. Hoy no voy a tener suficientes palabras para agradecerlos a ellos, tanto a los que están presentes como a los que siguen el streaming, y recorrer con ustedes este camino como colegas y amigos y transitar juntos hasta llegar a las metas planteadas es y será un enorme placer que vamos a seguir disfrutando juntos y por siempre. Cuando fui informado del nombramiento del doctor honoris causa, les voy a confesar de que yo siempre tuve esa facilidad de hablar, especialmente cuando tenía un micrófono enfrente. Pero por primera vez en la vida me quedé mudo frente al micrófono, producto de la emoción. En especial porque fue en el marco de la clausura de nuestro Congreso Internacional Bianual en Bolivia en 2023. En cuanto recibí la noticia, lo primero que hice al día siguiente y continué haciendo las semanas posteriores fue acudir a la homepage de la Universidad de Alicante para ver quiénes habían sido investidos previamente como doctores honoris causa. La emoción, el nudo en la garganta, se me hacían presentes al ver a gente tan importante de todas las especialidades. Algunos los conozco por su obra o incluso en persona, a otros desde que soy pequeño, a otros a través de sus libros, la ciencia, la literatura, la política. Nombres como Jane Goodall, Mario Benedetti, Eusebio Leal, Carmen Andrade, Mario Vargas Llosa y otros muchos. Leía emocionado algunos discursos, veía los videos de las ceremonias y me decía a mí mismo,
¿cómo le hago para dar este discurso? Eran discursos de todo tipo, discursos personales, discursos de trayectoria, discursos de agradecimiento, etc. Y entonces en aquellos momentos me pregunté, aún sin saberlo con exactitud, bueno, ¿por qué me habían propuesto? Uno de mis padrinos, Pedro Garcés, lo mencionó hace rato y cuando le pregunté me dijo, por mi relevancia, referido a mi obra, méritos y trayectoria traducidos en favor de la sociedad. También me comentó, cuando hablamos del discurso, que la gente en general habla de sí misma para que los demás lo conozcan mejor. Y me dije que yo soy muy malo para hablar de mí mismo. Al poco tiempo, la Universidad de Alicante, realmente no sé si fue al poco tiempo o cuánto tiempo pasó, publicó varios documentos y en esos documentos me enteré bien de por qué había sido propuesto y con exactitud. También me enteré quiénes lo habían hecho. Leí las cartas. Me dije a mí mismo, caramba, todo eso vieron en mí, pero si lo hice siguiendo su ejemplo y enseñanzas, también me dije. Mi padrino volvió a resumir todo en una palabra, relevancia. Caramba, me dije de nuevo. Y entonces así inició mi aventura mental. Esa aventura mental que he tenido en varias ocasiones, cada vez que he tenido la fortuna de recibir algún premio, de algún tipo, de lo que sea, tengo esas aventuras mentales para preparar el discurso. Por cierto, apenas voy a iniciar el discurso, espero no aburrirles, ¿verdad? Y quizás algunos coincidan conmigo. Cuando vas a preparar un discurso, como me pasa a mí, piensas en muchas cosas y en tiempos actuales. En especial, piensas cómo podrías, en una forma mágica, componer el mundo con palabras. Ayer yo comentaba en una cena que tuvimos, donde agradecía yo a todos los que vinieron desde muchas latitudes, lo comentaba Pedro también hace un momento, cómo me fue difícil hacer el discurso. Casi 10 veces lo hice y lo deshice, ¿verdad? Entonces hice componer el mundo con palabras. En mi caso, en algunos momentos, mi esposa me veía un poquito raro y me preguntaba, ¿qué te pasa? No le decía que estaba yo preparando mi discurso. O por la noche, cuando venían a mi mente esas ideas de cómo salvar al mundo con palabras en un discurso, ahogaba una que otra lágrima en mi almohada, mientras llegaban a mi mente algunas ideas sublimes. Creo que esta es una de mis mejores vivencias cuando debo dar un discurso. Al final, uno encuentra la inspiración para encontrar, valga la redundancia, la forma más bonita para contar un poco de tu historia, desde tu perspectiva, e intentas comunicar vivencias, afecto, agradecimiento, motivación. En mi caso particular, por más vueltas que le di a la almohada en esta ocasión, no encontré la fórmula para salvar al mundo con este discurso. Perdónenme. Bueno, ahora sí, voy a hablarles de mí. Yo estudié la escuela primaria, secundaria y preparatoria en mi puerto pequeño y bonito que se llama Progreso de Castro, en el norte de Yucatán, en el sureste de México. Así se llama, no por mi familia, sino por su fundador, Juan Miguel Castro, de Extremadura, no tan cerca de Galicia o en especial de Aspontes, de donde nace mi tronco familiar, por parte de los Castro. Saludo aquí a mi familia de Galicia, que está presente en este recinto. Después hice la carrera de ingeniero civil, una maestría en ingeniería de la construcción en la Universidad Autónoma de Yucatán, para luego hacer mi doctorado en ciencias químicas en ingeniería química en la Universidad Nacional Autónoma de México.
No me era fácil ser el primero y único ingeniero civil estudiando electroquímica, pero sí que recibía mucho ánimo de mi tutor, Juan Genesca, un catalán que me animaba a que mis apuntes, que traducían al idioma de los ingenieros civiles lo que aprendía de los químicos, los convirtiera en un libro para los primeros. Esto lo hice y ese libro es el que uso hasta la fecha como texto para mis cursos. Estudiar el doctorado implicaba pedir apoyo a destacados profesores latinoamericanos, a quienes conocía por sus trabajos, Alberto Sagüez, José Antonio González y en especial Carmen Andrade, con quienes me escribía por cartas que aún guardo y de quienes me convertí ya no solo en su admirador, sino en su amigo. Era para mí un gran placer recibir piropos académicos de ellos, pero había un piropo, uno que siempre me llenó, ese que vino de Manuel Fernández Cánovas, uno que decía: Pedro Castro es el único investigador que conozco que es capaz de convencer a un gato de tirarse al agua. Y él se refería a mi poder de convencimiento, que también se traduce en poder de conciliación. Llegó el día en que me doctoré y en verdad yo pensaba que podía reprobar y que yo tenía 5 artículos, en verdad pensaba que yo me sentía insatisfecho porque en la sociedad en que vivíamos a nivel latinoamericano sentía que teníamos mucha ignorancia científica en el tema y ni qué decir de la falta de recursos humanos. Me sentí mal en ese sentido académicamente, hasta 1999. Una oportunidad de vida se me presentó en Montevideo. Asistí a un congreso iberoamericano en patología de la construcción, donde conocí en persona a diversas autoridades de Alcompat, una sociedad de amigos que realizaba su congreso bianual. Se me presentó una dama, Leana Arrieta, me condujo por las actividades y al final me dijo así: Pedro, usted va a ser el siguiente presidente de nuestra asociación. Yo tenía 30 y poquitos años y ya ustedes imaginan lo que yo pensé en ese momento. ¿Esto es una broma? ¿Hablará en serio? Pero si yo soy solo un joven, etcétera. 2 años después me tocaba tomar las riendas como presidente y en ese momento yo le dije a la doctora Leana Arrieta: ¿y ahora qué hago? Y ella respondió: bueno, usted ordene y nosotros obedeceremos. Nunca voy a olvidar esos momentos. Fueron los 2 años más intensos que me ayudaron a superar aquella sensación académica que les mencioné cuando me doctoré. Fueron el inicio de diversas acciones que permitieron un camino lento pero seguro para nuestra ciencia y nuestra tecnología de la patología de la construcción en Latinoamérica. En mi vida académica recibí 2 te quiero en público, de Leana Arrieta y de Víctor Borrelli. A los 2 los quiero mucho también. También a todos ustedes, aunque nunca se los haya dicho en público, y saben a quiénes me refiero. Toca el turno al anecdotario. Dije que estaba aquí mi familia gallega, pero el rastro se había perdido. Yo estaba en el comedor del Instituto Torroja, donde hice mi postdoc, y los demás en la mesa me preguntaron qué haría en el Puente del Pilar. Yo triste les dije que pensaba ir a buscar el rastro de mi familia, pero que había desistido porque no había encontrado en el mapa el pueblo de Puentes de García Rodríguez. La sorpresa que me llevó es que todos en la mesa eran gallegos y que el mapa que yo tenía decía Aspontes. Y fue así como me dijeron: es que está en galego. Y así fue como yo encontré a mi familia perdida. Bien, ahora quiero contarles algo de lo que ocurre, que sé que ocurre en muchas sociedades, pero que en la nuestra, en la de la patología de la construcción, por increíble que parezca, ha fortalecido nuestra colaboración académica. Se trata de las actividades de deporte extremo. Hemos en forma exitosa preparado libros y manuales, producto del trabajo de redes internacionales, donde terminar el capítulo ha sido, como quien dice, el pase para aquellas actividades. Así hemos hecho rappel,
escalada en rocas, rápidos, parapentes, paleología, buceo, cenotes, tirolesas, grutas, senderismo y más. Después de casi 35 años, varios libros, muchas tesis, artículos y demás, pues las actividades se han moderado un poco. La más reciente fue un maratón de cantinas en México. Nuestro siguiente libro está aún a la mitad. Se llama Prevención del efecto del cambio climático en estructuras de concreto. Ya nos moderamos, ya no estamos para lo mismo de antes. Como también no hablar de la riqueza de nuestro lenguaje. Aún después de tanto tiempo, aún hay cosas en la riqueza de nuestro lenguaje que significan una cosa en un país y otra cosa en otro país. Otra anécdota más, anécdota de los rápidos, que un día muy temprano dije, bueno, terminamos nuestra sesión hoy y las terminamos a las 10, 11 de la noche. Dije, mañana les tengo que levantar a las 5 de la mañana porque a las 6 vamos a salir a una actividad sorpresa. Y no querían levantarse tan temprano. Finalmente los levanté temprano y la actividad sorpresa era irnos a unos rápidos. Nos fuimos a los rápidos y las temperaturas eran muy bajas, quedaron todos muy felices. Esa actividad fue muy memorable. Aquí en este recinto y en el streaming, sé que hay muchos integrantes de la comunidad científica y técnica latinoamericana de la ALCOMPAC. Muchos son jóvenes y otros tantos con juventud acumulada, como diría mi buena amiga Oladis Troconis, donde también sé que no todos conocen todo lo que estoy contando, incluso varios de los que están aquí presentes, ¿verdad? No saben. Por lo tanto, quizás no conocen su parte de relevancia o quizás no se han dado cuenta lo importante que ha sido su parte de relevancia. Lo puse en mayúsculas en el discurso. El sueño que yo tenía, la necesidad de mejora, por llamarle así, que yo tenía, por supuesto que no era mía, ni de mi generación, era de tiempo atrás. Cada quien la había sentido, la había intentado superar con éxito, incipiente, pero insuficiente. En ese entonces yo tuve la gran suerte que alguien me identificara y dijera, este es joven, a lo mejor tiene potencial, pero el arropamiento que yo sentí, el impulso que me dieron, fue muy importante porque ellos, todos mis mayores, tuvieron una gran relevancia, otra vez con mayúscula, experiencia, carácter, posicionamiento, compromiso, esperanza, sacrificio, que permitieron un tránsito feliz por la vida, aunque éste haya implicado esos sacrificios. Asumí ese reto, y lo dijo mi padrino, en 2001 como presidente, en 2011 como director general. La vieja guardia siempre me arropó en todos los sentidos, lo digo con seriedad y agradecimiento. No solo ha asumido los cargos que hemos creado, sino también los eventos, la captación de jóvenes, la creación de productos de valor como las recomendaciones técnicas, el boletín de noticias, el boletín técnico, la joya de la corona que es el journal, etcétera. Sino que han sacrificado mucho, puntos valiosos que les significa, por ejemplo, en sus mecanismos de evaluación, publicar en un Q1 alto en vez de un joven Scopus. Yo dedico a ellos, por supuesto, este nombramiento. Ya mi padrino, el doctor Garcés, ha hablado de mi trayectoria, pero algo que muchos no saben es que cuando cursaba el tercero de la escuela primaria, tenía yo 8 años de edad, y la maestra preguntó a todos, ¿qué quieren ser cuando sean mayores? Entonces, yo respondí, quiero ser astronauta o científico. Yo quería ser médico, finalmente, pero a la hora de escoger me di cuenta que no me gustaba ver sangre ni sufrir a la gente. Escogí ingeniería civil por descarte de las otras. Ejercí la carrera hasta la crisis internacional de 1986. Cuando estaba a punto de irme a trabajar de taxista a Cancún, llegó la oportunidad de ir a trabajar como auxiliar de investigador a un centro de investigación en Mérida, el CIBESTAP. Yo dije, lo que sea, con tal de tener trabajo. En aquel momento no recordaba yo aquello que ocurrió cuando yo tenía 8 años. En aquel momento, aquel investigador que me contrató era ni más ni menos que el fundador del CIBESTAP, Alonso Fernández.
Sus enseñanzas me enfilaron a lo que soy hoy. Muchas gracias, Alonso, hasta donde estés. No fui médico de humanos, pero lo soy de estructuras de concreto. Como las estructuras, considero, después de tantos años, que soy un poco resiliente. Como yucateco y descendiente de Callego, soy obstinado. De alguna manera, ello me sigue ayudando y también a ayudar. Quiero transmitir también, por supuesto, una sincera felicitación al profesor emérito Francisco Michavila, a quien he tenido el placer de conocer hoy en persona. Es un honor de compartir con usted este día y esta ceremonia, este nombramiento. Usted tiene una trayectoria respaldada en forma sobrada por un gran carácter, valor, compromiso, visión y estadismo. Enhorabuena. Hay muchas cosas de las que uno se enorgullece en su camino por la vida. Hoy solamente diré algunas. De haber nacido en Progreso de Castro, mi puerto pequeño y bonito, de tener la familia que tengo, de ser yucateco y mexicano, de ser investigador de Cinvestav, de mis raíces galegas, de ser miembro de Alcompat y de ser ahora parte de la Universidad de Alicante. Gracias por su paciencia para escucharme. Hágase por el padrino, el doctor Faraón Llorens, la laudatio del candidato al grado de doctor honoris causa, don Francisco Michavila Pitarch. Señora rectora magnífica de la Universidad de Alacant, Amparo Navarro, rectora de la Universidad Jaume I, rector de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrector de investigación, secretaria general, profesor Michavila, profesor Pedro Castro, compañero Salvador Iborra, Pedro Garcés, digníssimes autoritats, comunitat universitària, senyores i senyors. Permeteu-me que les meves primeres paraules siguin d'agraïment als meus companys del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial i als diferents òrgans universitaris, Escola Politècnica Superior, Consell de Govern de la Universitat d'Alacant, que han avalat aquesta iniciativa i han fet possible que ara estiguem en aquest acte d'investidura. És per a mi un enorme honor pronunciar la laudatio del professor Francesc Michavila Pitarch per la profunda admiració que sent pel seu treball i trajectòria professional al servei del sistema universitari i, per damunt de tot, per la seva tremenda qualitat humana. Soc coneixedor de la responsabilitat que això comporta i assumisc amb gust els riscos, conscient de les limitacions de temps per a enaltir tan dilatada trajectòria professional. Espero encertar en seleccionar els mèrits i aspectes claus, encara que difícilment em podré deslligar de la perspectiva personal i emocional. Com diu el neurocientífic Antonio Damasio, l'error de Descartes va ser separar el cos de la ment, la raó de les emocions. Precisament el seu últim llibre es titula Sentir i saber, i això és el que transmet el professor Michavila, que ser universitari implica saber de la teua especialitat, però també sentir la universitat. Para salvar cuanto antes el trámite oficial, voy a empezar por los méritos académicos y los reconocimientos obtenidos por el profesor Michavila. No voy a enumerarlos todos, simplemente voy a destacar los que considero más relevantes. En la función pública ha pasado por todos los cargos y niveles, tanto dentro como fuera de su universidad, encadenándolos sin solución de continuidad a lo largo de su trayectoria profesional. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, primer rector de la Universidad Jaume I de Castelló, de la que es rector honorario, secretario general del Consejo de Universidades, creador y director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, director ejecutivo de la Universidad Franco-Española y, por último, consejero de Educación en representación de España ante la OCDE, la UNESCO y el Consejo de Europa. Cargo este último que le permitió retornar a su amado París. Y entre sus reconocimientos es medalla de oro de la Universidad Jaume I,
patrono de la Fundación Giner de los Ríos, institución libre de enseñanza, miembro de honor de la Asociación Alexander von Humboldt, miembro del Club de Roma, oficier de l'Ordre National du Mérite y del Ordre des Palmes Académiques de la República Francesa, académico de la Academia Europea de Ciencias y Artes y de la Real Academia de Doctores de España, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y, recientemente, hijo predilecto de Castelló, que me consta que le llenó de satisfacción. Liberado ya de la carga de prueba, onus probandi, y una vez acreditados los hechos y méritos que fundamentan la propuesta, puedo dedicarme con tranquilidad, en esta laudatio, a una argumentación personal y más informal, aunque manteniendo el rigor académico que merece el acto. Al incorporarme como profesor a la Universidad de Alicante, la docencia ya corría por mis venas. No en vano llevaba 12 años impartiendo clases en niveles preuniversitarios, educación general básica y educación de personas adultas. Pero si algo había aprendido estos años era que para enseñar no bastaba con conocer la materia. Además de pedagogía, había que adaptarse al entorno, al contexto en el que se impartía dicha docencia, y me dispuse a conocer la universidad. Como era novato, ¿por dónde debía empezar? Y así encontré los múltiples escritos del profesor Michavila. Primero, varios artículos de opinión publicados en prensa generalista, para posteriormente adentrarme en su concepción de la universidad a través de sus libros. Estos libros, con títulos tan sugerentes como La Universidad Española hoy, propuesta de una política universitaria, La salida del laberinto, crítica urgente de la universidad, y Contra la contrarreforma universitaria, son un referente para cualquiera que quiera estudiar y comprender la Universidad Española de la transición de siglo y de milenio. Esas son las vueltas de tuerca de Francesc Michavila, daba a la universidad. Forma, reforma, contrarreforma, contrarreforma. Ante tanto cambio y con viento soplando desde distintas direcciones, el profesor Michavila tenía claro el rumbo a seguir y su brújula marcaba persistentemente hacia Europa. Y sobre ello también escribió para convencernos de su bondad, antes, durante y después del proceso de convergencia europea. La Universidad Española hacia Europa, la Universidad Corazón de Europa, El día después de Bolonia y Bolonia en crisis. Son algunos de sus libros de esta época, en el que en los mismos títulos se ve la evolución que va tomando el llamado proceso de Bolonia y su espacio europeo de educación superior. Pero su europeísmo trasciende el ámbito universitario. Convencido de que los europeos formamos parte de un proyecto político y económico, pero construido a partir de la cultura, la ciencia y la historia de los pueblos actuales de la Unión Europea. Estas reflexiones han conformado su último libro, Inquietudes de un europeo. Utilizando sus propias palabras, la fortaleza de la Unión Europea son los llamados valores europeos que definen su esencia intangible: la tolerancia, la libertad, el predominio de la razón, el respeto al que piensa diferente, la democracia y el Estado de Derecho. Valores universales y universitarios, pero que no podemos dar por asegurados y que ahora, más que nunca, en estos tiempos de desinformación y populismos en un mundo hiperconectado por la tecnología, debemos defender con contundencia y sin descanso. No voy a extenderme en este tema, ya que me consta que de ello nos hablará a continuación en su discurso de investidura. Tanto me marcaron sus escritos que cuando accedí a la dirección de la Escuela Politécnica Superior quise hacer un homenaje a mis predecesores en el cargo y organicé el 15 de octubre de 2002 un acto de apertura de curso en el que el profesor Michavila impartió la conferencia La técnica y los valores ciudadanos en el espacio europeo de educación superior, ya que quería proyectar la EPS hacia un futuro europeo estrechamente vinculado a los grandes centros de ingeniería y a las escuelas técnicas de Europa. Me gustaría destacar 4 particularidades de esta primera toma de contacto y que revelan el carácter de Francesc Michavila. 1. Tuve la osadía de enviar una invitación para impartir la conferencia inaugural del curso a una persona de tanto prestigio sin conocerlo, sin intermediarios y sin contactos previos, y me respondió con prontitud y afirmativamente. 2. Cuando llegó al campus, como aún quedaba tiempo hasta la charla, le propuse tomar un café o en mi despacho, pero me dijo que prefería que diéramos un paseo por el campus. Disfruté tanto del paseo y de la conversación que quedó grabado para siempre en mi memoria. 3. Cuando llegamos al salón de actos, se sentó en la mesa
y cuando le cedí la palabra hilvanó un excelente discurso, sin leer, a partir de unas simples notas en unos papeles y que directamente podía transcribirse conformando un texto escrito pulcra y cuidadosamente. 4. A los pocos días me llamó para invitarme a Madrid para presentarme a un compañero suyo, informático y especialista en innovación educativa, con el que estaba seguro de que me llevaría muy bien. Y efectivamente, fue el inicio de una fructífera y duradera amistad con Ángel Fidalgo. Mi inmersión sin paliativos en la innovación educativa hizo que ese término formara parte del nombre del vicerrectorado que años después dirigiría. Este fue el inicio de una estrecha colaboración con el profesor Michavila y su cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria, que ha conformado y consolidado el interés por la política universitaria. Y nuestra línea de investigación, a la que en la Universidad de Alicante le hemos añadido el calificativo de tecnologías de la información. Hemos evolucionado desde la inicial gestión de tecnologías de la información, pasando por la dirección de tecnologías de la información, hasta llegar finalmente al gobierno de las tecnologías de la información, siendo la Universidad de Alicante referente en el tema, tanto en España como en Iberoamérica. Prueba de ello es la creación en 2015, por parte del rector Manuel Palomar, de la primera cátedra institucional dedicada a la transformación digital. Esa transformación que la sociedad demanda a las universidades debe alimentarse a partes iguales de la renovación metodológica y de la digitalización. De no hacerlo así, podemos caer en el efecto del gato pardo, es decir, cambiarlo todo para que nada cambie. Y estos dos términos quedaban reflejados en el nombre del vicerrectorado que ocupé entre 2005 y 2012 bajo el mandato del rector Ignacio Jiménez Raneda, vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. Y así se inicia una intensa y fecunda colaboración entre la cátedra UNESCO que dirigía el profesor Michavila y la Universidad de Alicante. En 2005, por encargo del entonces secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador Ordóñez, hasta hacía poco tiempo rector de nuestra estimada universidad, Francesc Michavila coordinó la Comisión para la Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad. Era necesaria una reflexión colectiva y una implicación institucional para que los procesos innovadores no quedaran a expensas del voluntarismo del profesorado. Se organizaron una serie de seminarios en los que tuve el honor de participar por invitación del profesor Michavila. Mayor fue nuestra implicación en los seminarios bienales, espacio de reflexión creado por la Cátedra UNESCO para compartir experiencias de éxito llevadas a cabo en diferentes universidades y que éstas pudieran servir de referencia al resto, con el objetivo de contribuir a la mejora general del sistema universitario. Estos seminarios se desarrollaban a lo largo de 4 jornadas, distribuidas en los 4 semestres del bienio. El primero, 2011-2012, fue dedicado a la implicación de los estudiantes bajo el inspirador título de En pos de la educación activa. En el segundo, durante el bienio 2013-2015, se abordó el tema de la universidad digital, con preguntas tan cruciales como si realmente era un nuevo concepto de universidad, cuáles debían ser las nuevas formas de enseñanza y el diseño de las estrategias de gobierno alrededor de las TEI que debían establecer las universidades. Però Francesc Michavila mai es va deslligar de la seva terra valenciana. Així, durant anys, al mes de juliol, va reunir a Benicàssim experts i dirigents universitaris, nacionals i europeus, en les trobades de Benicàssim sobre política universitària, organitzades conjuntament amb la seva benvolguda Universitat Jaume I de Castelló. Així mateix, en 2003, va coordinar el llibre El futur dels valencians, estratègia i polítiques, i en la seva introducció el professor Michavila diu: «Cal deixar de mirar cap a una altra part. No té cap sentit que considerem el passat com una cosa col·lectiva i que per al futur només tinguem respostes individuals. Trenquem els tòpics, destruïm les barreres artificials. No són les nostres, no les hem creades nosaltres. El futur dels valencians pot ser una bella obra col·lectiva. Perquè siga possible, s'han d'escoltar totes les veus que vulguen ser sentides. S'han d'incorporar tots els actors que desitgen comprometre's». I aquest és Francesc Michavila, europeista irreductible, valencià fins a la mèdula, un renovador del món educatiu, preocupat pels seus estudiants, un erudit pròxim,
generador de consensos, treballador colaboratiu y caminante incansable. Y voy concluyendo. Según el diccionario de la Real Academia Española, concluir significa acabar o finalizar algo. Con mis estudiantes utilizo el formato elevator pitch, que podríamos traducir como discurso de ascensor por su duración menor de 1 minuto. Es una técnica de presentación concebida para una descripción ágil, fácil de entender e impactante, cuyo objetivo es persuadir al receptor del mensaje. Pues bien, mi elevator pitch, es decir, la idea fundamental en 1 minuto para persuadirles sobre la pertinencia de nombrar doctor honoris causa por la Universidad de Alicante al profesor Francisco Michavila, se la copio del título de su penúltimo libro, Pasión por la educación. En él califica la docencia como el oficio más hermoso que existe, que impregna de espíritu crítico los conocimientos y habilidades que transmiten, en oposición a la simple instrucción y pasividad. Esa pasión por la educación, por la universidad, que siente el profesor Michavila, ha ido impregnando y calando en todos y cada uno de los que hemos tenido el privilegio de colaborar con él. Pero la palabra concluir también tiene otra acepción, deducir algo después de haber considerado sus circunstancias. Y a este segundo significado es al que apelo ahora. Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al doctor Francisco Michavila Pitarch el supremo grado de doctor honoris causa por la Universidad de Alicante. ¿Estáis de acuerdo en que el señor Francisco Michavila Pitarch sea investido como doctor honoris causa? Lo estamos y así lo otorgamos. Acercaos. Ahora voy a proceder a la solemne colación del título de doctor honoris causa al señor Francisco Michavila Pitarch. Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os conferimos el grado de doctor honoris causa y como símbolo de tan alto honor os impongo la medalla como atributo por vuestra incorporación al claustro. Os impongo este birrete cual corona de vuestros estudios y méritos. Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción y os explicaré su significado. He aquí el libro que simboliza los secretos de las ciencias. En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la ciencia y con esta universidad. Recibid, en fin, los guantes blancos como símbolo de la pureza y la fortaleza que vuestras manos han de conservar y también como signo de vuestra altísima dignidad. Y ahora, con vuestro permiso, os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad. Señora Secretaria General de la Universidad, se tomará promesa de fidelidad al nuevo doctor. ¿Prometéis observar y cumplir todas y cada una de las normas de la Universidad de Alicante? Así lo prometo y quiero. Y, en primer lugar, siempre y donde quiera que estuvierais, guardaréis los derechos, los privilegios y el honor de la Universidad de Alicante
y la ayudaréis y le prestaréis vuestro concurso, apoyo y consejo en los asuntos universitarios cuantas veces para ello fuereis requerido. Así lo prometo y quiero. Recibo vuestra promesa. La Universidad de Alicante es testigo y será juez si faltarais al compromiso. Podéis sentaros. Tiene la palabra el señor Francisco Michavila Pitarch. Rectora magnífica de la Universitat d'Alacant, autoritats acadèmiques i polítiques, professors del claustre de la universitat, estudiants y personal universitari, profesor Pedro Castro, enhorabuena por la magnífica intervención y el alto honor que habéis recibido de la Universitat d'Alacant. Amics, familiars, Paloma, Jaume, Marcela i assistents a la cerimònia. Bon dia. No puc començar d'una altra manera millor que testimoniant el meu profund agraïment als que han fet possible que em siga atorgat aquest honor. Un reconeixement que excedeix els meus mèrits, que no són d'altres que d'haver portat a la pràctica les meves conviccions i certeses acadèmiques amb determinació i entrega, vinculant-les amb una ferma professió dels ideals europeistes. Agraïment a la rectora Amparo Navarro i al seu Consell de Govern de la Universitat d'Alacant per haver aprovat per unanimitat la proposta que va iniciar el Consell de Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial, promoguda pel professor Faraón Llorens i posteriorment per la Junta de l'Escola Politècnica Superior. La meva profunda gratitud per a tots ells. La meva relació amb la Universitat d'Alacant i amb molts dels seus professors i responsables del seu govern es remunta a fa més de 3 decennis. Ja van ser molt gratificants aquestes relacions als anys que jo vaig ser rector de la Universitat Jaume I i posteriorment com a secretari general del Consell d'Universitats. Aleshores sumava les meves energies primer amb el rector Ramon Martín Mateo en l'àmbit universitari valencià i després amb el rector Andrés Pedreño, que per promoure diverses iniciatives de millora en el sistema universitari espanyol. Va ser l'any 2002, com bé ha dit el professor Llorens, quan vaig tenir l'oportunitat d'intervenir en el solemne acte d'obertura de curs de l'Escola Politècnica amb una conferència sobre la tècnica i els valors ciutadans a l'Espai Europeu d'Educació Superior, un tema permanent a la meva vida acadèmica i personal, com ell mateix ha insistit. Recorde també amb un afecte especial que el rector Salvador Ordóñez, quan va assumir la Secretaria d'Estat d'Universitats i Recerca, em va proposar que coordinés una comissió integrada per il·lustres universitaris espanyols per a la renovació de les metodologies educatives a la Universitat Espanyola. El text posteriorment va ser presentat a una reunió del Consell d'Universitat, una reunió plenària del Consell d'Universitat celebrada a Saragossa, que li va donar el vistiplau. Des de llavors s'han multiplicat les col·laboracions. Unes han estat de caràcter institucional, molt especialment l'encàrrec del rector Ignacio Jiménez Raneda per a l'elaboració d'un treball que vaig dirigir en col·laboració amb el professor Francisco Pérez de Libie per fer una transformació de l'oferta educativa de la universitat i que va donar lloc a un text, una publicació de la Universitat d'Alacant que portava per títol Anàlisi de les estratègies d'adaptació de l'oferta
educativa de la Universitat d'Alacant a l'Espai Europeu d'Educació Superior. De gran valor, por enriquecer mi pensamiento, ha sido el conocimiento de primera mano de la fértil labor que, en el ámbito de la innovación docente y de la apertura internacional, ha llevado a cabo y lleva a cabo la Universitat d'Alacant con carácter pionero y en especial en el ámbito de la transformación digital. Su cátedra Santander UA de Transformación Digital, que impulsó y dirigió el profesor Llorens, es un referente destacado en todo el sistema universitario español desde 2015, como bien he oído en numerosas ocasiones de los más destacados expertos que España tiene en esta materia. Una tarea, además, esencial para la auténtica transformación y renovación de los sistemas universitarios en España e Iberoamérica. Permítanme a ese respecto citar unas palabras del profesor Faraó Llorens, que decía: las universidades difícilmente van a mantener su posición privilegiada si no se actualizan. La nueva universidad debe aspirar a formar estudiantes de todo el mundo y competir con su prestigio a nivel global. Esta es transformación digital. Mi compromiso universitario está vinculado con la renovación educativa y con la construcción de una Europa unida mediante la creación de un espacio compartido de educación superior. También lo perfila mi pertenencia al pueblo valenciano, a mi país y a mi ciudad, a la ciudad de Castelló. Un paradigma de los valores europeos entendidos según nuestra manera de vivir, la mediterránea, que tan profundamente compartimos con Alacant, una tierra que es de personas innovadoras, creativas, tan laboriosas como vitalistas. Mi discurso de investidura va a versar sobre el europeísmo, la educación y la ciencia. En 1928, en su obra Libertad y Autoridad, el que sería posteriormente ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de la Segunda República, Marcelí Domingo, afirmaba: Europa es la patria de la que merecía la pena ser patriota. ¿Qué motivo tenía entonces, en 1928, Domingo para hacer tal aseveración? Apenas unos meses más tarde, en septiembre del año siguiente, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Aristide Briand, en un discurso muy famoso que pronunció en la Sociedad de Naciones en Ginebra, dijo: pienso que entre los pueblos de Europa debe existir un vínculo de tipo federal para tomar resoluciones en común y establecer relaciones de solidaridad. Su homólogo alemán, que falleció pocos meses después, Gustav Stresemann, y con el que había compartido el Premio Nobel de la Paz en 1926, le apoyó de manera entusiasta. Pero, como afirma el profesor Ripoll, todavía era temprano para la unificación de Europa. Tan solo un decenio más tarde, la barbarie, el fascismo, el fanatismo, el terror y el nazismo trajeron la catástrofe a Europa y las ideas europeístas fueron perseguidas. Una corriente de europeos, de pensadores y de políticos, de intelectuales y soñadores aprendieron a sangre y fuego tan amarga lección y reflexionaron sobre cómo evitar en el futuro que se repitiese semejante desgracia. Así surgió la llamada Declaración del ministro Robert Schuman, escrita conjuntamente con Jean Monnet y que contó con el apoyo del alemán Konrad Adenauer, del italiano Altiero Spinelli, del belga Paul-Henri Spaak, del español Salvador de Madariaga, del austriaco Richard von Kalergi y de otras personalidades que compartían la misma visión del futuro europeo, conocida como la visión europeísta. Decía la declaración en uno de sus primeros párrafos: Europa no se hizo y tuvimos la guerra. Evitarla en el futuro era su principal razón de ser. El segundo martes del mes de mayo de 1950 tuvo lugar en París un acto que está considerado como el hecho fundacional de la Unión Europea. En una tarde primaveral, soleada y de temperatura benigna, fueron convocados los medios de comunicación a escuchar la intervención del ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno francés.
Su intervención pronto se conocería como la Declaración Schuman, y desde entonces dicha locución, pronunciada en el Salón de l'Horloge del Quai d'Orsay, donde se ubicaba y se ubica el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha considerado como el punto de partida del proceso de unificación europea. Tal ha sido el simbolismo de aquel 9 de mayo que, como bien saben ustedes, esa fecha, 9 de mayo, es la fecha en la que se conmemora el Día de Europa. Aquella era la primera proclama solemne de la voluntad de construir Europa, una Europa unida, hecha por un dirigente europeo del máximo nivel. La primera vez que un dirigente del máximo nivel se pronunciaba así en función de su cargo y de manera pública. Decía entonces Schuman: Europa no se hará de una vez, ni en una obra de conjunto, se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Esto nos suena mucho, recordando los decenios más recientes. Sentado a su lado, acompañándole, estaba Jean Monnet, que una y otra vez había dicho y repetía: construir Europa es construir la paz. Subyacía en las palabras de Schuman la idea de que la puesta en común de la producción del carbón y el acero entre Francia y Alemania no solo haría impensable una nueva guerra entre ellos, sino además la haría imposible. Por ello, a continuación, en el año 51, se creó la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, conocida por su acrónimo CECA, y de la que fue nombrado presidente de lo que se llamaba la alta autoridad de la CECA, Jean Monnet. Las naciones europeas, tras ese primer paso, iniciaron un camino hacia una unión fundada tanto en la paz como en el respeto mutuo, que sin duda fue un avance gigantesco si se recuerda la centuria pasada a ese momento, la centuria previa, por tanto, de la historia europea, marcada por 3 guerras espantosas, la franco-prusiana y las 2 guerras mundiales. Habían asolado el continente y segado las vidas de millones de europeos. El paso siguiente fue la firma del Tratado de Roma en 1957, con la creación de la Comunidad Económica Europea. Ese primer paso daba en primer lugar por la economía, siguiendo la experiencia de éxito que había impulsado por la Henri Spaak con la creación del Benelux y la libre circulación de personas y mercancías entre los Países Bajos, Holanda y Luxemburgo. Pues bien, a ese primer paso le debía seguir un segundo paso, y este lo tenía que dar más adelante la política. Permítanme que ahora interrumpa el orden cronológico de lo que estoy diciendo y que, siguiendo la idea de Kierkegaard en su diario íntimo, en el cual recuerda que la vida hay que vivirla siempre hacia adelante, pero que solo se puede comprender siempre hacia atrás, aceptemos su consejo y al menos durante unos minutos, si ustedes me lo permiten, retrocedamos 150 años en la historia de Europa. Quizás se puede situar el origen del europeísmo político en la obra y pensamiento de Henri de Saint-Simon. En 1814 publicó un libro con su colaborador Augustin Thierry que se titulaba «De la reorganización de la société européenne», donde formulaba por primera vez un planteamiento práctico a la vez que una visión teórica de la integración de los pueblos de Europa. Lo hacía justo cuando se desmoronaba el poder napoleónico tras la debacle de la Gran Armée en Rusia y su derrota en Leipzig, cuando también Talleyrand acordaba, muy en su forma de ser, con las monarquías absolutas vencedoras el destierro de su anterior jefe, Bonaparte, a Elba. Proponía Saint-Simon fundar la paz duradera y la unificación de Europa en el desarrollo de las que denominaba las artes de la paz, que eran la industria y la ciencia. La idea de Saint-Simon incluía también una planificación de la instrucción pública extendida a todos los países europeos y afirmaba que Europa era un espacio de civilización. Decía Saint-Simon que una cierta idea del desarrollo de los conocimientos coincide con la historia de los europeos. Surge así, por adelantado
a su tiempo el germen de la idea de la Europa de la educación y la ciencia. No es esta la primera manifestación del pensamiento europeísta, entendido como la integración de los pueblos europeos en una unidad supranacional. La Europa de Kant y de Voltaire es la visión de la Europa federal, pensada así por Immanuel Kant, quien la concebía como una federación republicana fundada en la paz, en su maravillosa obra sobre la paz perpetua, quizá uno de los más lúcidos tratados del filósofo más lúcido. Y por Voltaire, viajero inagotable, que impartió sabias lecciones por toda Europa y que se le puede considerar el precursor de una cierta comunidad europea del conocimiento, al que iré avanzando en mis palabras posteriores. Sin olvidar tampoco a Beethoven, quien plasmó su fe en una Europa fraternal en la más bella música imaginable. Quizás sea Víctor Hugo el más grande de los europeístas del siglo XIX. Hugo era otra cara de la misma convicción europeísta. Su vida es un monumento a la libertad y a los derechos humanos. Exiliado, rechazó la amnistía de Napoleón III en 1859 y decía: «Cuando la libertad vuelva, yo volveré». Tras la derrota del liberticida en Sedán, Hugo regresó el 5 de septiembre de 1870 al París asediado por las tropas prusianas. Volvía para defender la capital y, no obstante, 4 días tan solo después publicó un escrito dirigido a los alemanes que pretendían conquistar París, donde decía: «Somos el mismo pueblo que vosotros». Y también en otro momento Víctor Hugo llegaba a decir: «Vendrá un día en que Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, Alemania y las otras naciones de nuestro entorno se fundirán estrechamente en una unidad superior y constituirán la fraternidad europea». Cierto es que los seguidores de las ideas europeístas fueron muy numerosos en el XIX, vinculados especialmente con la acción política para la liberación de los pueblos tras la asfixia impuesta por el Congreso de Viena en 1815. Giuseppe Mazzini fue una figura destacada en la Italia del Risorgimento y un lugar preferente entre los europeístas y los pacifistas de la Belle Époque merece la checa Berta von Suttner, Premio Nobel de la Paz, y cuya obra Abajo las armas fue muy popular y se convirtió en un texto que era cabecera para quienes defendían el pacifismo. La Europa unida en defensa de la paz, iniciada en el XIX, se prolongó en el XX. Lo era la Europa de Salvador de Madariaga, al que antes he mencionado, y a quien debemos la idea de la bandera europea, con una constelación de estrellas sobre fondo azul. Eso sí, con una reordenación distinta y siguiendo el diseño previo de Richard Conde-Kalergi. Lo es y lo era esa Europa unida, un concepto vinculado con la sublime creación poética de Lorca y de Paul Valéry, o con la ensoñación de Azaña y de Ortega como la patria europea del futuro, a la que tanto ansieron incorporar su España. Siempre ha habido a lo largo de más de 200 años intelectuales y pensadores que lograron que la corriente europeísta superase los malos momentos y que no desfalleciese. Recuperemos el orden cronológico que he interrumpido antes para hacer esta incursión en años precedentes. El Tratado de Roma fue, sin ningún género de dudas, el punto de partida de la construcción de la actual Unión Europea. Un punto de partida ciertamente imperfecto, pues no recogía ninguna referencia directa a la educación formal. La nueva Europa nació con una concepción economicista. La educación era considerada una cuestión exclusiva de los Estados, de cada uno de ellos. Ello le valió la calificación despectiva que algunos daban a esa Europa como la Europa de los mercaderes. Tuvieron que transcurrir 14 años desde el Tratado de Roma para que hubiese una primera reunión de ministros de Educación de los países miembros, 14 años. Y fue un poco después, en 1973, cuando se presentó un informe de una gran importancia sobre la dimensión europea de la educación.
Llevaba por título For a Community Policy on Education y fue elaborado por encargo de la Comisión Europea por el ilustre humanista Henri Jean, rector de la Universidad Libre de Bruselas y que había sido ministro de Educación belga. Jean proponía que existiesen enseñanzas con visión y sentido europeo, comunes para todos los países, con reconocimiento mutuo de los idiomas, reconocimiento mutuo de los diplomas, aprendizaje de idiomas y creación de consorcios entre las universidades de los Estados miembros. ¿Les suenan, verdad? Tales ideas, eso en el año 73, tales ideas y propuestas se difundieron con rapidez. Solo 3 años después, los ministros de Educación europeos acordaron medidas para favorecer la libre circulación y movilidad de los profesores y los estudiantes universitarios entre los países pertenecientes a la Comunidad Económica Europea. Ahí se hallaba el germen de las iniciativas que en los años posteriores darían lugar al programa Erasmus, al Espacio Europeo de Educación Superior y a los programas marcos europeos de investigación científica y técnica. Pero es en los años de la presidencia de la Comisión Europea de Jacques Delors, desde 1985 a 95, cuando se consolida la importancia de la educación en el proyecto europeo. Además de ser Delors autor de libros que tuvieron una gran repercusión, como La educación encierra un tesoro, bien conocido, Delors aportó un principio de extraordinario valor: vincular educación, formación y empleo. En 1987, bajo su presidencia, se inició el programa Erasmus y un decenio más tarde surgió la iniciativa plasmada en las declaraciones de la Sorbona del 98 y de Bolonia el año siguiente, de la colaboración entre las universidades europeas para construir un espacio europeo de educación superior. Pero aunque estén pensando que estoy haciendo un discurso mirando el pasado, yo he venido a hablarles del futuro. Llegados a este punto, cabe ser atrevidos y preguntarnos si la preservación de la paz, transcurridos ya más de 7 decenios desde el final de la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, tiene ahora la misma fuerza aglutinadora que antaño. Ese largo periodo de más de 7 decenios de paz ha propiciado prolongadas etapas de austeridad, de prosperidad y crecimiento económico y bienestar social, como fueron los 30 años gloriosos, como así se conocían, aquella época en la cual el crecimiento del PIB y de la riqueza de las naciones estuvo por encima de épocas anteriores, estaba muy por encima de épocas anteriores. Pero también ese tiempo es el tiempo en el cual se pone en marcha el programa Airbus, que sitúa a Europa en la primera línea de la industria aeronáutica mundial. También de ese tiempo es la implantación de la moneda única y el Tratado de Schengen, como grandes logros, y como también es que unas generaciones tras otras adquieren sentimiento de pertenencia a la causa europea con su participación en el programa Erasmus. Pero ¿se acaban ahí las expectativas del europeísmo? ¿Son suficientes esos logros y disfrutarlos, como en particular las generaciones jóvenes lo hacen muchos de ellos, disfrutar de ellos para que la juventud se enamore de una Europa unida? Viene a mi memoria en este momento una entrevista que realizó en el año 2017 el periódico La Opinión de Tenerife a un joven brillante canario, Luis Alvarado, que había sido elegido en el año 2014 el joven europeo del año y que había presidido una de las más importantes asociaciones de estudiantes universitarios europeos. Decía Alvarado a su entrevistador que para su generación, la generación de Alvarado, 60 años de paz ya no eran suficientes, a la vez que valoraba la Europa que había recibido de sus mayores como un regalo y un gran legado. Pero añadía también su deseo de avanzar hacia una Europa más integrada, más federal, donde se antepusiesen los intereses nacionales a los comunes europeos. Y llega el momento de plantearnos, ¿qué puede ofrecer ahora la Unión Europea, la unificación europea, el pensamiento europeísta en suma, para completar y enriquecer el valor de la paz entre los europeos?
Ha llegado la hora de situar en la primera fila de los intereses de la Europa unida el binomio formado por la ciencia y la educación. ¿Pero qué sentido debe darse en la actualidad a esa idea de la Europa de la educación y la ciencia? Una respuesta, si me permiten, una primera respuesta a esta pregunta se halla en las lecciones que podemos extraer los ciudadanos europeos de la reciente crisis sanitaria y las primeras consecuencias del cambio climático que ya empezamos a padecer. ¿Acaso estemos ahora en un punto y aparte, en un momento histórico, en un tournant, como dicen los franceses, de la historia? Todo apunta a que los grandes proyectos de investigación que se llevan a cabo en los ámbitos biomédicos o biotecnológicos y los conducentes a la protección de la naturaleza pueden transformar radicalmente el modelo de vivir, en particular de la sociedad europea. Más aún, si se añade la transformación digital en curso en la sociedad para el trabajo y el ocio, a la vez que la extensión de los más variados desarrollos y aplicaciones de la tecnología a casi todos los ámbitos de la vida cotidiana. De manera natural, por la complejidad extraordinaria de estos grandes proyectos de investigación científica y técnica, surge la oportunidad, apunta el mundo europeo hacia la oportunidad de convertir a la universidad en uno de los actores principales del futuro de Europa. Construir el futuro de nuestra sociedad, la europea, la española, la valenciana, de la mano de la universidad. En el año 2008 publiqué un libro que titulé La Universidad Corazón de Europa, que Faraón comentaba en su inmerecida por mi parte, pero brillante intervención. Al poco de publicar ese libro con el título La Universidad Corazón de Europa, me asaltó la duda sobre el título. Incluso pensé que me había equivocado, porque ¿acaso era afortunado o acaso no lo era? Si se trataba más de un deseo que de una realidad. En el año 2008, 15 años después, creo firmemente en el valor de ese título. Gracias a los grandes proyectos de investigación desarrollados, como ha sido el Horizonte 2020 o los programas marco europeos de investigación científica y técnica, o los que se hallan en curso como el Horizon 21-27 o lo que se prevé en el European Green Deal u otros futuros sobre medicina, modelización, matemática, ecología, contaminación, energías renovables. Aunque de una manera muy modesta, mi vida ha discurrido por el camino de la ciencia, como profesor de análisis numérico y de modelización matemática y como investigador en el campo de los métodos numéricos y la aplicación de los elementos finitos a la resolución de problemas científicos y técnicos. Tuve el gran privilegio de adquirir mi formación en análisis numérico con grandes científicos de la Universidad de París 6, Pierre y Marie Curie, como Jacques-Louis Lions, Pierre-Arnaud Rabiard, Gérard Petiot, René de Posel, entre otros. Gracias a ellos pude conocer de primera mano el espectacular avance que se iniciaba entonces con la simulación numérica de la vida real. Hoy resulta evidente lo que antes parecía una fantasía. Hace 40 años, en 1984, Pierre-Arnaud Rabiard, en una entrevista en El País, hablaba de sus resultados sobre la simulación numérica mediante el uso de grandes ordenadores, o cómo había aplicado ese método para simular también otros temas del ámbito de la mecánica de fluidos. El profesor Rabiard afirmaba en aquella entrevista que el cálculo numérico venía a sustituir a la experimentación física en un gran número de campos, y así ha sido. Transformemos y unamos a Europa gracias a la ciencia. Pero la gran complejidad de los proyectos científicos y tecnológicos que asoman por el horizonte superan la capacidad individual de casi todas las instituciones universitarias europeas. Yo me atrevería a quitar la palabra casi. Las alianzas entre las universidades y las redes de colaboración entre los campus europeos son necesarias para fortalecer sus capacidades investigadoras y de formación en disciplinas de primer nivel que deben de complementarse unas instituciones con las otras. Para hacerlo posible, en septiembre de 2017, recién elegido presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, pronunció en el anfiteatro de la Sorbonne, el anfiteatro Richelieu de la Sorbonne, una memorable conferencia que se titulaba Initiative pour l'Europe,
en la que propuso la creación de una veintena de universidades europeas para favorecer la innovación pedagógica, la excelencia investigadora y la creación de diplomas con reconocimiento europeo. Una idea que inicialmente era una prueba piloto y que en apenas 6 años se ha convertido en un caso de éxito académico mediante la constitución de equipos transnacionales europeos de creación del conocimiento y de promoción de los valores comunes europeos. A finales del presente año 2024 alcanzará el total de 60 universidades europeas en las que se integrarán más de 500 universidades de todos los países de la Unión. Hace unos minutos antes de empezar escuchaba al profesor José Manuel Pingarrón cómo recordaba 2 o 3 universidades españolas que se estaban incorporando precisamente a esta última jornada de universidades, de esas 500 y pico, a lo mejor ya algo más, que al final del año serán no los 20 de una experiencia piloto promovida por un político como es Macron, sino ya, un político visionario, sino ya más de 60. Pero no se trata solo de construir la Europa de la ciencia, también ha de ser la Europa de la educación. Esa es la patria de Voltaire y de Kant, de Dante y de Lorca, de Beethoven y Flaubert, de Sorolla y Descartes, de Max Aub y Blasco Ibáñez, de Vives y Paul Valéry, de Gauss y de Víctor Hugo, de Antonio Machado, de Giner de los Ríos, de Camilleri, de Pessoa y Rafael Altamira, de Stefan Zweig, de Manuel Bartolomé Cosío. Esa es la Europa del progreso. Europa acuna nuestra forma de entender la vida. Los valores europeos son la tolerancia, la democracia, el respeto al diferente, el humanismo, la convivencia cultural, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, la igualdad, el predominio de la razón sobre la fuerza. Todos ellos son declarados como los valores europeos en el Tratado de Lisboa y en el año 2012 fue la razón por la que se le otorgó el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea. Pues bien, ellos han de inspirar la educación de los europeos desde la primera infancia hasta los programas de educación superior. Recordemos que uno de los 6 ejes de educación superior establecidos en la Declaración de Bolonia es que los programas educativos tengan una dimensión europea acorde con los principios y los valores mencionados. Para hacer realidad la Europa de la educación, la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior fue una condición necesaria, pero no suficiente, un avance incompleto. La armonización de las ofertas de estudios ha sido un progreso innegable, pues facilita la comparabilidad de los títulos de la Unión y con ella la movilidad de los profesores y estudiantes entre países. Sin embargo, no se ha abordado la renovación de las metodologías educativas empleadas en la enseñanza, ni ha habido un empuje necesario para pasar de una educación pasiva basada en una acumulación de los conocimientos a otra para formar a los jóvenes dotándoles de un espíritu crítico e iniciativa. Tampoco precedió a la organización de los estudios superiores europeos un tiempo de preparación del profesorado para que lideraran los cambios educativos que se esperaba que debían emprender. O, si se prefiere, la generalización de los campus la generalización en los campus de una nueva forma de relacionarse los profesores y los estudiantes, una forma menos estándar, un modo más informal que rompa con la rutina y las rigideces habituales que son el reflejo de una visión inmovilista y obsoleta de la tarea educativa. Y, sobre todo, una educación centrada en favorecer la creatividad de los estudiantes. Quizá esta sea el kit de la Europa de la educación. Hace pocos años fui invitado a impartir una conferencia en un congreso internacional que tuvo lugar en Hannover sobre la gobernanza universitaria y su influencia en favorecer o dificultar la creatividad. Tras mi intervención pude escuchar una magnífica conferencia de Gerald Casper, presidente de la Universidad de Stanford, que habló de cómo la creatividad se vincula con las tareas docentes, con todas ellas, no solo con la investigación.
afirmó el profesor Casper que el fomento de la creatividad de los estudiantes es la misión más sagrada que nos corresponde desarrollar a los profesores. Termino. En el diario de Santa Elena, Napoleón, europeísta tras leer a Voltaire, aunque luego antepusiese intereses personales a sus ideas primigenias, escribió este sabio consejo para la posteridad que hago mío: sed fieles a las opiniones que hemos defendido y a la gloria que hemos ganado. Fuera de ello todo es vergüenza y confusión. Muchas gracias. Señora rectora magnífica de la Universidad Jaume I y presidenta de CRUE, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, señor vicerrector de investigación, señora secretaria general, doctores honoris causa, señor Pedro Castro Borges y señor Francisco Michavila Pitart, padrinos, profesores Iborra, Garcés y Llorens, expresidente de la Generalitat Valenciana, senadora de las Cortes Valencianas, director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva, delegada del Consell en Alicante, subdelegado de Defensa, equipo de dirección de la Universidad de Alicante, decanos y director de la Escuela Politécnica Superior, rectores eméritos de la Universidad de Alicante, autoridades académicas, representantes de asociaciones y colegios profesionales, comunidad universitaria, familiares, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para agradecerles a todos ustedes su presencia en el acto de la solemne investidura como doctores honoris causa por la Universidad de Alicante del profesor Francisco Michavila y del profesor Pedro Castro, a los que quiero felicitar muy afectuosamente
por este reconocimiento y, por supuesto, por la trayectoria investigadora y docente que les han hecho merecedores de tan alto honor. Mi agradecimiento también y mi felicitación a los padrinos de los nuevos doctores, el profesor Faraón Llorens, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, y a los profesores Salvador Ibeorra y Pedro Garcés del Departamento de Ingeniería Civil por sus magníficas respectivas laudatio cargadas de emoción y de conocimiento de la vida y obra de nuestros honoris. También mi enhorabuena a los departamentos proponentes por la oportunidad de sendas propuestas refrendadas por unanimidad por el claustro de la Escuela Politécnica Superior y por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante. Es difícil, o me ha resultado difícil, pronunciar un discurso integrando lo que une a nuestros dos honoris y al mismo tiempo resaltar aquello que los caracteriza. Desde luego, lo primero que les une y les es común es la excelencia en su trayectoria profesional e investigadora y, en segundo lugar, la intensidad de sus lazos académicos y afectivos con la Universidad de Alicante. Por tanto, ambos honoris comparten el concepto de éxito académico que nos afanamos en enseñar a nuestros estudiantes e investigadores. La excelencia no se puede limitar a medir cuantitativamente los índices de impacto o los números de citas en una plataforma tecnológica, sino que se han de valorar en aportaciones investigadoras que nos ayuden a conocer el mundo y la sociedad que nos rodea, porque efectivamente no hay mayor poder que el de servir a los demás. Y para reconocer si hemos servido a los demás, la evidencia más importante es el homenaje unánime de tus iguales. Y eso es lo que hemos venido a celebrar hoy, la magnífica vida profesional del doctor Michavila y del doctor Castro, que les hace merecedores del más alto honor que puede ofrecer nuestra universidad. Los honoris representan los valores de bondad, solidaridad y servicio público que solo hombres y mujeres como ustedes representan. Y por eso quiero agradecerles a ambos su contribución y sus excelentes lazos académicos con la Universidad de Alicante. Nuestra universidad, que este año ha cumplido 45 años, no sería lo que hoy es sin la ayuda, la colaboración y el magisterio de personas como ustedes. Y ahora me referiré a cada uno de ustedes sin necesidad de reproducir todos los méritos que han quedado suficientemente acreditados por sus padrinos. En el caso del profesor Michavila, me ha llamado la atención que haya elegido para su discurso un tema que demuestra, en mi opinión, que el ser rector, como el sacerdocio, imprimen carácter para siempre. Su inequívoca vocación europeísta, como signo de interacción y de progreso, nos ha permitido recordar, a través de sus palabras, todo lo que las universidades y, por lo tanto, también el rector Michavila han contribuido a la construcción europea y, en consecuencia, a la paz entre los pueblos y al desarrollo de estados sociales y democráticos, como establece nuestra propia Constitución. En efecto, la educación obligatoria y pública, la movilidad a través del programa Erasmus, las alianzas europeas entre universidades, el espacio europeo de educación y de investigación han convertido a la comunidad académica y científica en una sociedad global en la que estamos convencidos de que seremos universidades europeas o no seremos nada. Y en este contexto, también la renovación pedagógica a través de la tecnología, tema crucial al que se ha dedicado el profesor Michavila, es uno de los retos universitarios que ponen en cuestión la propia existencia y función social de las universidades. El éxito de la tecnología al servicio de la educación tuvimos ocasión de comprobarla en los tiempos de la pandemia y en este momento seguimos con entusiasmo las nuevas aportaciones de la inteligencia artificial, sabiendo que es un instrumento más al servicio de la docencia y de la investigación y que nos servirá
para progresar más rápido si no olvidamos los retos éticos y jurídicos en su aplicación. En el caso del profesor Castro, al que se le denomina el patólogo de la construcción, su trabajo también ha estado al servicio de la sociedad. Su preocupación constante por la perdurabilidad de los materiales de construcción y por el diagnóstico y tratamiento de los edificios, sobre todo en las construcciones de las ciudades y en los edificios costeros, trasciende a la obra de ingeniería para trasladarse a una línea de investigación que siempre ha sido constante en nuestra universidad, como es la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. No en vano, nuestra universidad cuenta con 2 premios Jaume I a la investigación medioambiental y contamos con uno de los campus más sostenibles de España. Pero también quiero destacar, en el caso del doctor Castro, la necesaria vocación latinoamericana de las universidades españolas, en este caso representadas por las relaciones entre un centro de investigación mexicano, como es Cinvestav, y la Universidad de Alicante, que es el caso que nos ocupa. El Atlántico es siempre un camino de ida y vuelta. La comunidad latinoamericana debe ser el próximo espacio de educación superior y de investigación. Estamos obligados a ello por nuestra historia y por todo lo que nos une. Los orígenes gallegos del doctor Castro nos ayudarán a encontrar el camino. No busque más, querido doctor, el rastro de su familia gallega. Ya la ha encontrado en Alicante, porque, como sabe, en Latinoamérica todos los españoles somos gallegos. Estoy convencida que el doctor Castro sabrá mostrarnos los requisitos de la perdurabilidad de nuestras relaciones, que son, como los buenos edificios, el legado que dejaremos a las generaciones futuras. Quiero terminar este discurso como empecé. Mi agradecimiento a los presentes, mi más sincera enhorabuena a los nuevos doctores honoris causa, que hago extensiva a sus familiares y amigos, y a toda la Universidad de Alicante por poder contar con ustedes entre nuestros más ilustres doctores. Muchas gracias y feliz día. Todos en pie. Se levanta la sesión.